Buen día, Isi. Buenos días, Inge. Buen día, buen día. Creo que todavía están durmiendo. A ver, déjenme que... ya pueden ver mi pantalla compartida. Sí, Inge. Muy bien. A ver, revisando un poquito, vamos a ponerlo en presentación. Bueno, el día de ayer hemos visto inicialmente esto, ¿no? El modelo del volumen de los sólidos unitarios, donde hemos demostrado en realidad algunas ecuaciones, ¿no? Que son útiles, habíamos dicho, para deducir o determinar algunas otras ecuaciones más adicionales, ¿no? Y aquí están esas ecuaciones, hemos visto algunas, ya no todas, y yo les he recomendado que pues ustedes practiquen también por su parte, ¿no? En tanto para peso unitario húmedo, peso unitario seco y peso unitario saturado, lo propio. Entonces, después de esto, lo que habíamos visto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico para el uso o en realidad de estas relaciones peso-volumen, ¿no? Entonces a todo esto se la denomina relaciones peso-volumen y hemos aplicado todos los conceptos, definiciones, etcétera, para determinar esto. Bien, antes de continuar, ya ahora porque aquí hemos quedado, antes de continuar, quiero informarles algo, ¿no? Bueno, hace unos días atrás, ya desde la anterior semana, bueno, se ha presentado un joven bastante motivado y entusiasta, creo, ya, que quiere colaborar con la materia de mecánica de suelos 1, ¿no? Quiere colaborar en el sentido de que quiere, parece, desarrollar ejercicios prácticos con ustedes. Desde mi punto de vista, creo que eso sería de mucha ayuda para ustedes, para que puedan hacer muchos más ejercicios en realidad, ¿no? Con tutorías, en este caso, de este muchacho. Entonces, el día de ayer, bueno, por la noche hemos vuelto a conversar ya nuevamente y en este caso yo he aceptado que el muchacho pues pueda trabajar en el desarrollo de ejercicios prácticos, ¿no? Yo supongo que también ustedes pues van a estar de acuerdo. El detalle es que seguramente tendrían que coordinar un horario específico donde seguramente la mayoría esté de acuerdo, porque que esté de acuerdo el 100% es difícil, ¿no? Porque tienen otras materias, etcétera. Pero seguramente ya lo coordinarán con Jairo. Jairo es el nombre del muchacho que va a colaborar, por este semestre. ¿Ya? Él
ha dejado en realidad un enlace, ¿no? Un enlace, creo que es un grupo de WhatsApp, ya, donde yo les voy a compartir entonces ese enlace por el Classroom, y para que ustedes puedan unirse directamente a su grupo y empiecen a coordinar ya el día exacto cuando cuando van a poder reunirse con ustedes para hacer ejercicios prácticos netamente. Bueno, era eso que les quería comunicar inicialmente, ¿no? Entonces eso con miras a reforzar siempre un poquito la parte práctica. Bien. Ya. ¿Qué les parece la noticia? ¿Les agrada o no les agrada? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. ¿Les agrada, ingeniero? Ya. Sí, yo creo que sí. Espero que sea también de ayuda y ustedes puedan aprovecharlo eso también, ¿no? O sea, la idea es esa, que aprovechen. Bien, retornando entonces al ejemplo, bueno, este ejemplo ya lo hemos visto, era un ejemplo bastante sencillo. No sé si vale la pena ahora hacer más ejercicios, sí, tal vez sí más para cerrar y luego nos dedicamos a hacer mucho más de la parte teórica simplemente, ¿no? Me gustaría que todos ustedes copien este ejemplo número 2, ¿ya? Y empiecen a razonar. Aquí la idea es de que empiecen ustedes a pensar también un poquito y después de unos minutos pues podemos trabajarlo también conmigo y sería interesante que la trabajemos en base a las ideas de ustedes mismos, ¿no? Entonces copien por favor este problema, empiecen a analizarlo, empiecen a plantearlo inclusive y inicien a, no sé, ver el camino por donde tal vez atacar este problema. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? Seguimos copiando el enunciado, ingeniero.
Ya. Muy bien, me imagino que ya todos ya lo tienen listo, me imagino que también están analizando un poco ya el problema, ¿no? A ver, ustedes me van a ir ayudando, ya me van a colaborar. Voy a llevar a nuestra pizarra todo esto y vamos a trabajarlo por acá. Ejemplo 2 en realidad sería este. Vamos a ver. Podemos copiarle directamente esto. Ups. ¿Por qué salió así? Okay. Al lado de la fuente donde apretó es de los colores, ingeniero. Correcto. Aquí está, ¿no? Sí. Tiene que seleccionar, sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Ya estamos con esto. Muy bien. Ese es el enunciado entonces. Y debemos empezar a pensar en la solución. Imagínense que sea un problema de examen, ¿no? Imagínense aquello. ¿Cómo plantea? Cayó. Ahora sí. ¿Cómo plantearían el problema? ¿Por dónde empezaría? Calculando los volúmenes de Inge nos da dos condiciones. La condición en el enunciado, en la parte final, nos indica que se deduce después de comprimir todo esto hay pérdida de agua y la reducción del índice de vacíos.
Entonces eso creo que indica que es el volumen de simplemente la masa de los sólidos. Muy bien. Excelente. Al igual que ayer, miren que ayer habíamos empezado por una estrategia también similar, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, es conveniente empezar a mirar el tema de los volúmenes iniciales, ¿no? A ver, vamos a tratar de que esto sea un poco más correcto. Vamos a ordenar un poquito, ¿ya? Vamos a tomar como base esta línea y vamos a exagerar un poco. Ahí. Entonces, aquí dice claramente, una muestra, bueno, no interesa el tipo de suelo, etcétera, puede ser arcilla, limo, no sé, cualquiera, ¿no? Lo que nos interesa es que nos está dando, en este caso, el diámetro, ¿no? Nos está dando podría ser esto, pero no. ¿Sí? Y simplemente la bajamos de esa manera. Excelente, muy bien. Les decía, tenemos los datos del diámetro y el espesor o la altura en realidad de la muestra, ¿no? Esos son los datos iniciales. Dice hasta a tener, vean que esta correspondería a una situación inicial, luego se la comprime de tal manera que la muestra sufre un cambio o una reducción en este caso de su altura o espesor, ¿no? Pero no cambia su diámetro. Esa es una condición que también nos proporciona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces yo puedo denominar, por ejemplo, esta una condición inicial. Entonces vean que, y esto es habitual, ¿no? Esto siempre pasa en los laboratorios. Es algo muy habitual. Y esta sería la situación final. Entonces uno tiene que entender inicialmente que estamos hablando de dos situaciones diferentes, ¿no? No son iguales. Luego, a ver, el espesor en este caso, que para mí puede ser H, al final yo la puedo definir como H inicial en este caso, es igual a 2.5 centímetros. Entonces la anotamos acá, 2.5 centímetros, ¿no? Y el diámetro dice que corresponde a 10 centímetros. 10 centímetros de diámetro. En la situación final el diámetro no va a cambiar, que eso es lo que me indica el problema. Va a ser igual a 10 centímetros, eso se ha mantenido constante, y lo único que varía, por ejemplo, acá es el espesor. En este caso sería H final, ¿no? H final es igual a 2 centímetros. Muy bien, eso es el primer dato que encontramos por acá, ¿no? Dice, además se sabe que el índice de vacíos inicial es de 1.35, entonces en esta situación nos indica que el índice de vacíos es igual a 1.35. 1.35. Y además la gravedad específica de los sólidos es de 2.7. Bueno, la gravedad específica de los sólidos seguro que va a ser una constante tanto en la situación inicial como en la final, ¿no es cierto? Entonces uno puede colocar eso tranquilamente como un dato conocido, ¿no? Los sólidos no van a cambiar en lo absoluto. Entonces es igual a 2.7.
7, la gravedad específica de los sólidos. Muy bien, son todos los datos con los cuales disponemos. Entonces, una primera cosa que se recomienda hacer es justamente lo que dijo su compañero, que sería interesante determinar el volumen inicial y también encontrar el volumen final inicialmente, porque eso sí pueden ser calculados fácilmente. Yo les voy a pedir, a ver, por favor, díctenme estos valores. Calculen con estos datos de acá esos valores. ¿Ya están? ¿Están calculando o no? 196.350 centímetros cúbicos. Aguarden un ratito, por favor. 196.35, ¿no? Sí. Y el final, 157.08 centímetros cúbicos. .08. Listo. Muy bien. Recomendación antes de continuar. Hay que trabajar lo más ordenado posible. Si la podríamos separar esto un poco más, sería ideal. Inclusive voy a tratar de hacer eso. La puedo traer por aquí si quieren. Ya he entendido la comparación, entonces puedo traerlo por acá, ¿no? Y esta va a ser mi situación, como les decía, final simplemente, ¿no? Entonces vamos a trabajar como que en dos espacios diferentes. Toda la condición inicial va a estar acá y toda la condición final va a estar en este otro apartado, ¿no? Entonces vamos a tratar de tener eso de esa manera. ¿Y esto por qué no puedo anclarlo ahí? Bueno, ya, muy bien. De momento ahí. Bien. Entonces ya tenemos los volúmenes inicial y volumen final. Ahora debo mirar, qué es lo que me está pidiendo el problema, ¿no? ¿Qué dice? Se pide determinar el peso unitario saturado en esta condición inicial, ¿no? Aquí nos está pidiendo ese detalle. Dice, sí, saturado inicial, sí, correcto. Entonces, debo recordar en este momento que ese peso unitario saturado, ¿no? Seguramente va a ser de la siguiente manera. Va a ser igual a la densidad saturada, ¿no? Vamos a trabajar igual que ayer. Densidad saturada multiplicada por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces eso debo entender inicialmente. ¿Qué más me piden? El índice de vacíos final, o sea, acá. Creo que esto no está tan bueno aquí, tal vez. A ver, otra vez. Ok. Ahora sí. Aquí lo vamos a poner para estar más ordenados. Muy bien. Entonces, lo siguiente que me está pidiendo es el índice de vacíos final, en condiciones finales, quiere decir, ¿no? Acá. Por tanto, vamos a
colocar también aquello como una interrogante, índice de vacíos final. ¿Cómo se define el índice de vacíos? ¿Es igual a qué? Volumen de vacío sobre volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Pero miren que el volumen de los sólidos ya va a mantenerse constante. ¿Por qué? Porque aquí en la parte final nos dice, se supone que toda la compresión se ha producido por la reducción del índice de vacíos y la correspondiente pérdida de agua simplemente. Los sólidos no se han movido ni se van a ir. Entonces, este se va a mantener constante, ¿no? Lo único que va a variar seguramente acá es que el volumen de vacíos final sí va a cambiar. Entonces, le puedo ya identificar de esa manera. Volumen de vacíos final, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese voy ordenando. Lo primero que estoy haciendo es ordenar un poquito las ideas y ordenar los datos, nada más, ¿no? Y el peso unitario final, también acá en condiciones finales, lo que me pide, dice, es determinar nuevamente el peso unitario saturado. Bueno, para ser ordenado vamos a ponerle un subíndice sub 0 acá, lo propio en este punto, y este siempre vamos a manejar como final, de tal manera de que acá tengamos nuevamente la densidad saturada final por la aceleración de la gravedad. Nuevamente, ¿qué más nos pide? Y el cambio de humedad causado por la compresión. Bueno, aquí estamos viendo que sí se ha perdido en realidad cierto contenido de agua, por tanto necesitamos conocer también, voy a colocarlo, moveré un poco esto. Voy a colocarlo por acá. Necesitamos, dice, ver cuál es el cambio de contenido de humedad que se ha producido y debido a esa compresión. Y seguramente que el cambio en el contenido de humedad va a ser igual a ¿qué cosa? Siguiendo el concepto de contenido de humedad. ¿Cuál es el concepto de contenido de humedad? Masa de agua sobre masa de los sólidos. Miren que estamos poniendo nomás todas las definiciones que hemos colocado. Pero si yo hablo en términos de cambio de humedad, entonces seguramente aquí esta masa de agua pues deberá de ser el cambio de masa de agua que se ha generado. Simplemente introduzco ese delta I para identificar que es un cambio de masa de agua, en la masa del agua. La masa de los sólidos será que cambia nuevamente. Si el volumen no cambia, la masa menos va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser también constante. Entonces miren que ya de alguna manera aquí lo primero que hemos hecho es ordenarnos y plantear cuáles van a ser las ecuaciones, por ejemplo, las que vamos a utilizar. Si yo conociera el volumen final, y miren que aquí ya voy a empezar a analizar aquello, el volumen de vacíos final, pues, y el volumen de los sólidos, pues determinaría el índice de vacíos final. Ya estoy viendo qué necesito encontrar, ¿no? Es una estrategia, por ejemplo, que uno utiliza. Debo plantear las ecuaciones para luego pensar la manera de cómo encontrar esas variables, ¿no? Lo mismo acá. Entonces necesito seguramente encontrar la densidad saturada, ¿no? Entonces nuevamente voy a irme a los conceptos y revisar todo ese detalle. ¿Alguien está con el micrófono, creo, encendido? Sí, Diego. Diego Alex. Creo que está
con el micrófono y la cámara encendida. ¿No? Buen día, Ingenuo. Está apagado, creo. No, hay otro Diego Alex que es Diego Alex Araníbar. Ahí tenemos otro Diego Alex que es Iraola, no, Diego Alex Araníbar. Bueno, creo que Diego Alex Araníbar no está, ¿no? Ya está. Ahora sí. Muy bien. Gracias, Diego. Supongo que no querías que veamos nada inapropiado, ¿no? Bien. Entonces, lo estoy haciendo con mucha paciencia y con mucha calma este problema, jóvenes. Pero con la intención de darle, digamos, algunos lineamientos en el desarrollo de este tipo de problemas. 1, hay que mantener el orden. 2, hay que identificar hacia dónde vamos a ir. Con las ecuaciones, siempre con las ecuaciones propuestas, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que les hago. Y una vez que identifico, pues empiezo a analizar recién ahora con qué datos contamos. Ese sería el tercer paso, para poder empezar a encontrar ciertos valores que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo noto que necesito, por ejemplo, aquí la masa de los sólidos y el volumen de los sólidos. Un dato que estoy requiriendo en este momento, ¿no? Se requiere ese dato. Entonces, ¿cómo podría encontrar o relacionar el volumen de los sólidos con masa de los sólidos? Seguramente debo hacerme esa pregunta. Ayer ya lo hemos visto también, pero seguro que, a ver, ¿alguien recuerda qué? Con la densidad de ¿qué? ¿La densidad de qué? De los sólidos, Inge. Ahora sí, hay que ser completos, ¿no? Sí, muy bien, voy a ponerle un asterisco por acá y digo, muy bien, ese es un dato común que estoy buscando. Entonces, es muy probable, por ejemplo, que a partir de la densidad de los sólidos, yo pueda relacionar estas dos variables que estoy necesitando, ¿no? Entonces, la densidad de los sólidos, por ejemplo, es igual a la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos. Esa es una ecuación que ya he establecido el día de ayer. Entonces de acá digo, muy bien, yo puedo, por ejemplo, despejar la masa de los sólidos y decir que la masa va a ser igual a la densidad de los sólidos multiplicado por el volumen de los sólidos. Listo. Tengo una ecuación ahí que me queda ya formulada. Y me pregunto ahora, ¿conozco la densidad de los sólidos? ¿Es un dato? Se puede obtener del grado de saturación. El grado de saturación, no, gravedad específica de los sólidos. Gravedad específica, sí, perdón. Eso. Y estoy insistiendo mucho con la nomenclatura y la definición, por cierto, porque eso ayuda mucho, ¿ya? Por eso a mí no me gusta, por ejemplo, que agarren simplemente formularios y vean G sub S y no sepan ni siquiera qué es. Entonces, todo el tiempo voy repitiendo, espero que vayan entendiendo la idea. Sí, la gravedad específica de los sólidos va a relacionar a la densidad de los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a tener, por ejemplo, otro planteamiento acá, que la densidad de los sólidos va a ser igual a la gravedad específica de los sólidos, ¿no? Dividido entre la densidad del agua. ¿Estamos en lo correcto? No, creo que no. Multiplicado por la... Exactamente, estamos mal. Si tienes toda la razón. Más bien aquí esto es
multiplica, ¿no? Multiplica a la densidad del agua. Ahora sí, ¿no? Y como la densidad del agua es 1, pues miren que sí, ahora voy a poder decir que la gravedad, perdón, que la densidad de los sólidos es igual, asumiendo que este es igual a 1, sé que ya lo he hecho ayer, pero insisto, hay que acostumbrarnos. Y la mejor manera de acostumbrarse es volverlo a hacer varias veces, ¿no? Densidad de los sólidos, entonces va a ser igual a 2.7 gramos por centímetro cúbico. Ahora sí tiene unidades. Muy bien, entonces con eso concluyo de que sí es un dato ya conocido y me falta ahora encontrar solamente el volumen de los sólidos y seguramente voy a trabajar al respecto. ¿Y con qué otra definición? Ya a partir, o sea, aquí tengo los datos, les he dicho, hay que observar qué datos tenemos. Ya, ahora, por ejemplo, la densidad de los sólidos la hemos sacado de la gravedad específica de los sólidos. ¿Ustedes creen que con el contenido de humedad, perdón, el índice de vacíos inicial podamos determinar el volumen de los sólidos? Sí, que se puede. Exactamente, se puede, porque aquí ya la definición inclusive ya la habíamos puesto anteriormente, pero recordemos que aquí tenemos el dato de una condición inicial, no la de final, entonces debemos trabajarla por acá, ¿no? Entonces vamos a decir, recordamos, y voy a utilizar otro color, en este caso, la definición de índice de vacíos, nuevamente, aquí es la misma, ¿no? El índice de vacíos es igual al volumen de vacíos, pero en este caso, este volumen deberá de ser el inicial dividido entre el volumen de los sólidos. Ya hemos dicho, el volumen de los sólidos no va a cambiar en lo absoluto. Entonces, de acá voy a indicar yo, por ejemplo, ya que este es un dato, ¿no? Voy a indicar de que reemplazando el dato, 1.35, atentos por favor a lo que estoy haciendo, multiplica al volumen de los sólidos, estoy llevando esto acá, y esto es igual al volumen de vacíos inicial. ¿No es cierto? Entonces estoy formulando una nueva ecuación. Y ahora digo, aquí se me abre otra opción. Necesito conocer el volumen de vacíos inicial. Y me pregunto, ¿cómo puedo encontrar ahora el volumen de vacíos inicial? ¿Alguien tiene idea? Sería el volumen total menos el volumen de los sólidos. Excelente, muy bien. Esa es la ecuación básica que uno debe recordar, ¿no es cierto? Entonces recuerdo esa ecuación y digo, muy bien, el volumen de vacíos inicial, voy a hablar en ese sentido, va a ser igual al volumen total inicial menos el volumen de los sólidos. ¿Cierto o no cierto? Porque sé que el volumen total es igual a la suma del volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. Entonces, de esa manera he formulado esta segunda ecuación. Solo recordando los conceptos, ¿no? Las definiciones. Y a partir de esto, ahora digo, muy bien, ¿puedo reemplazar esta ecuación acá? Seguro que sí, ¿no? Entonces voy a meter, en otras palabras, esta segunda ecuación en esta primera ecuación. ¿Y qué me va a quedar? Voy a ponerlo acá, ¿ya? Me va a quedar que 1.35, ¿no? 1.35 del volumen
de los sólidos es igual al volumen de vacíos inicial. Y el volumen de vacíos inicial es igual al volumen total inicial menos el volumen de los sólidos. Y ahora observo en esta ecuación que tenemos, jóvenes. ¿Qué dato no conocemos? Volumen de los sólidos, Inge. Solamente el volumen de los sólidos, que puedo despejar de acá, porque el volumen inicial ya lo tengo calculado acá. Ya es un dato conocido. Entonces, despejen por favor y dicten cuánto es el valor del volumen de los sólidos. 83.55, Inge. Verifiquen aquello, ya los demás no se queden ahí. 83 punto 55 centímetros cúbicos. Inge. Muy bien. Entonces la voy a remarcar por acá porque es un dato que me sirve. Es un valor además que va a ser constante en una condición inicial y también en la final. Ya he encontrado un dato importante que necesitaba, ¿no? Aquí, por ahí, etc. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? Ya tengo un dato más. ¿Ustedes creen que pueda determinar la masa ahora de los sólidos? Seguro que sí, ¿no es cierto? Aquí había dejado ya algo pendiente y entonces digo, muy bien, la masa de los sólidos es igual a la densidad de los sólidos, que es 2.7 gramos centímetro cúbico, no voy a poner pero las unidades, multiplicado por el volumen de los sólidos, que es constante y que ahora sí ya lo conozco. 83.55, que es el valor que me han dictado. Entonces, ¿cuánto es la masa de los sólidos? $225.59 gramos. 25.58. 58 59 gramos. 59. Esto en gramos. Listo. Voy encontrando, miren que estoy encontrando ya mis datos que quiero. Ya tengo esto, voy a necesitar simplemente esto y el cambio seguramente después, ¿no? Pero ya voy como que almacenando todos mis datos que requiero. No es aconsejable, nuevamente repito varias veces, no es aconsejable tratar de responder de manera directa con algunas ecuaciones lo que nos está pidiendo el problema. No es aconsejable. Hay que empezar a desarrollar para encontrar todos los datos que se necesitan. Y a partir de eso, pues, como ayer hemos visto, ¿no? En cuestión de minutos, luego los encontramos todos esos datos, ¿no? Miren que también aquí puedo encontrar algo más. Se me ocurre ahorita acá, como un dato interesante, puedo encontrar seguramente la densidad seca de en condiciones iniciales. No puedo, porque ya tengo todos los datos.
¿no? Por definición, esto es igual a la masa de los sólidos dividido entre, cuidado que me digan volumen de los sólidos, no, sino es el volumen total en condiciones iniciales, ¿no? Y es un dato que ya conozco, entonces reemplazamos estos valores, 225.59 dividido entre el volumen que es 196.35. ¿Cuánto nos da este valor, jóvenes? 1.15 gramos centímetros cúbicos. Muy bien, 1.15 gramos por centímetro cúbico. Es un dato que nos va a servir, seguro estoy. ¿Ya? Nuevamente aquí puedo darles inclusive un tips, ¿no? A veces en la práctica misma de algunos trabajos específicos, lo primero que buscamos es el peso unitario seco o la densidad seca del suelo. Y a partir de ello podemos estimar, ya con el contenido de humedad obviamente, podemos estimar ya los demás pesos unitarios. Es práctica común, ¿no? Entonces, de igual manera, vean que aquí estamos encontrando un dato adicional, ya, que por cierto no nos los han pedido en ningún momento, pero yo sé que puede servir. Y además tengo los datos, no me cuesta nada encontrarlo acá. Muy bien, creo que ya hemos armado principalmente pues ya todos nuestros datos. Podría seguir trabajando aquí todavía también, ¿no? Podría pasar ahora a la condición final, definir el volumen de vacíos final, etcétera, etcétera. Pero voy a empezar ahora, recién ya ahora que ya he trabajado, ya he planteado, lo he entendido el problema, sé hacia dónde voy ahora sí, puedo empezar a tratar de responder ahora sí las preguntas. ¿Es cierto? Entonces, bueno, lo primero que nos preguntaba, en realidad, en este caso, era cuánto es, por ejemplo, el peso unitario saturado, ¿no? Y en condiciones iniciales, como lo había visto. Entonces, para eso necesito la densidad saturada. Y puedo ahora trabajar sobre eso. ¿No? La densidad saturada por concepto es igual a ¿qué? Si es inicial, bueno, esto también debe ser inicial, ¿no? Y también aquí debería de ser la condición inicial. Pregunta, ¿conozco el volumen inicial? Sí. Es un dato conocido. ¿Conozco la masa inicial? No, no tengo ningún dato de la masa inicial. Solo tengo la masa de los sólidos, no conozco ni el contenido de humedad, no conozco varias cosas. Entonces, ¿cómo hago? Y aquí viene la destreza, ¿no? Muy bien. Bueno, como este es un dato, la voy a mantener como volumen inicial por acá, ¿no? Y sé que la masa total, recordando la gráfica o el modelo simplificado, es igual a ¿qué cosa? A la masa de los sólidos más la masa El agua. del agua. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Muy bien. Ahora miren cómo voy a hacer esto. Así de simple. Esto lo voy a reescribir, por ejemplo, como la masa de los sólidos dividido entre el volumen total inicial,
más la masa del agua sobre el volumen inicial total. ¿Es correcto? Sí, estoy haciendo álgebra, nada más. ¿No es cierto? Y miren aquí, esto es igual a ¿qué? ¿Sí o no? Sí. Miren que estoy haciendo todas las definiciones nada más. Y ahora aquí tengo un inconveniente. Aquí tengo un inconveniente. ¿Conozco la masa del agua? No, ¿verdad? No, Inge. Exactamente. No es un dato y podría encontrarlo. ¿Conozco el volumen del agua? Sí, ¿Cómo encontramos el volumen del agua? como es saturado es igual al volumen de vacío. Ajá. Bueno, una asunción interesante, pero también podríamos ver esto, ¿no? La densidad del agua es igual a la masa del agua. Siempre me voy a ir por definiciones, ¿no? Sobre el volumen del agua. ¿No es cierto? De aquí puedo decir, en este caso, asumiendo que este va a ser 1, que la masa del agua, en este caso, va a ser igual al volumen del agua. Ahora sí, bueno, entonces voy a aprovechar y directamente voy a poner en vez de masa del agua, voy a colocar volumen del agua. ¿Sí o no? ¿Estamos correctos? No quiero que se pierdan. ¿Está correcto? ¿Está bien? Sí, todo claro. Ya, muy Sí, bien. Inge, todo claro. Ahora sí, nueva pregunta. ¿Conocemos el volumen del agua? Y aquí viene nuevamente ese concepto que ya dijo su compañero, ¿no? El volumen, bueno, aquí inicial, siempre, el volumen total inicial es igual al volumen de los sólidos, que sí es conocido, más el volumen de vacíos inicial. Y sé que el volumen de vacíos es igual al volumen del agua más el volumen del aire. Ahora sí, aquí tengo que nuevamente analizar el problema. Miren que no es tan simple esta parte, no es mecánico por eso. Ya no crean que los problemas son mecánicos, hay que analizarlas. Bueno, aquí me dice, bueno, una muestra se ha comprimido hasta esto sin cambiar su diámetro. Bueno, creo que alguien le ha dejado su micrófono encendido nuevamente. ¿Quién es? Karen, que creo que está paseando ahí por el Prado. Bien, les decía, hay que analizar esto. Dice muy bien, se sabe que el índice de vacíos es tantos, la gravedad específica es tan. Se pide determinar estos valores, saturado final, etc. Y aquí viene la clave, ¿no? Dice, se supone que toda la compresión se ha producido por una reducción del índice de vacíos y la pérdida de agua. Eso hace suponer, en este caso, ya si solamente estamos hablando de agua, que debería considerarse ya que la condición inicial es una condición saturada. Es una condición saturada. Y eso
lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos viendo ensayos de laboratorio de resistencias, que antes de aplicar una compresión a una muestra, lo primero que se hace es siempre saturar a la muestra, ¿ya? Pero aquí, de hecho, todavía no hemos entrado en aquello, entonces vamos a indicar que sí está en una condición saturada, simplemente. Y sabemos que una condición saturada, nuevamente recuerdo mi esquema bastante famoso de volúmenes. Si es saturada, entonces aquí había dicho que el volumen de vacíos era igual al volumen del agua. Esa era la condición. ¿No? Aquí tenemos líquido, sólido, simplemente. Entonces, con esa determinación, pues digo ahora, muy bien, puedo determinar la densidad saturada ahora de manera correcta. Este valor es 1.15, ya lo voy a escribir directamente de esa manera, más, ahora sí, el volumen del agua se va a volver en volumen de vacíos inicial, y ese volumen de vacíos inicial es igual, ¿dónde está? ¿Tenemos o no tenemos ese valor? No lo habíamos calculado. 112.80. Entonces tenemos esto y la diferencia nos da 112.80. Miren que no lo habíamos calculado. Se me pasó. Esto centímetros cúbicos. Muy bien, ahora sí. Entonces digo, el volumen de vacíos inicial es igual a 112.80 dividido entre el volumen total, que es 196, ¿no? 196.35. ¿Y cuánto me da? Todo esto, ¿no? Esto dividido entre más 1.15. Queda ya este valor. ¿Cuánto nos da, jóvenes? $1.72. 1.72 gramos centímetro cúbico. Y en peso unitario, multipliquen por 981, aquí está, ¿no? 16.92. ¿Cuánto? ¿16? Sí, .92. 16.92 kilonewtons metro cúbico. ¿No? Muy bien, ya tenemos el inciso A resuelto. ¿Qué más me piden? El índice de vacíos final, o sea, acá. ¿Cómo hago aquello? ¿Conozco esto? Sí. Conozco. ¿Qué más conozco? Me falta conocer el volumen de vacíos final. Pero esto ya es fácil, ¿no? De igual manera que en este caso, vamos a decir que el volumen de vacíos final es igual al volumen final menos el volumen de los sólidos, que ya hemos dicho va a ser constante. Esto es igual a ¿cuánto? El volumen es de 157 el final, ¿no? 157.08 menos el volumen de los sólidos es igual a 83.8.
55. ¿Cuánto nos da el volumen de vacíos final? 73.53. 73.53 Sí. centímetros cúbicos. Listo. Ahora esto sí es fácil. Digo, muy bien, el inciso B me pedía el índice de vacíos final y esto es igual a este valor de 73.53 dividido entre el volumen de los sólidos, que es 83.55. ¿Cuánto nos da este valor? $0.88. 0.38. 88. Ah, ya, 88, perdón. 0.88. Listo. Ya está. ¿Qué más nos pide? Bueno, un inciso C seguramente, ¿no? Un inciso C que nos pide el peso unitario saturado final. Bueno, esto es muy parecido a esto, ¿no? Entonces vamos a utilizar exactamente la misma estrategia. Ya no vamos a hacer todo el desarrollo, sino que vamos a ponerlo directamente como peso unitario saturado final. Va a ser igual a la densidad, ¿no? seca, densidad seca final, más, aquí tenemos el volumen, en este caso, de vacíos final, ¿no? El volumen de vacíos final, dividido entre el volumen, en este caso sería el volumen final. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me falta? Me falta conocer la densidad seca final. Muy bien, la puedo hacer rápidamente acá. La densidad seca final, por acá la voy a escribir, es igual a la masa seca sobre el volumen final. Y esto es igual, la masa seca no va a cambiar, hemos dicho, 225.59 dividido entre el volumen final, que es 157.08. ¿Cuánto me da este valor? $1.4. 1.4 gramos centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿qué me falta aquí entonces conocer? El volumen de vacíos final. Bueno, ya lo tenemos acá, 73. Entonces, eso es ya mucho más fácil. Aquí tenemos 1.4 más el volumen, en este caso es 73.53 dividido entre 157.08. Y de aquí tenemos ya, y multiplíquenlo directamente por 981 más y díctenme cuánto es el saturado en una condición final.
18.68. ¿68? Sí, bueno, sí, no sé. A ver, alguien que verifique. 33. 33, correcto. Yo también estaba con el 33. Kilonewtons metro cúbico. Listo, ya tenemos resuelto el inciso C. Y finalmente, para cerrar el problema, tenemos el inciso D, que nos pide el cambio de humedad causado por la compresión, ¿no? Entonces, esto es bastante simple. Ya la ecuación la habíamos colocado acá, ¿no? Entonces, delta de contenido de humedad va a ser igual al cambio en el contenido de agua. Y aquí hay un concepto nuevamente. ¿Cuál es el concepto? Este dato que nos dan acá. Se supone que toda la compresión se ha producido, ¿no?, por la reducción del índice de vacíos y la correspondiente pérdida de agua. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá? Nos está diciendo que si va a haber un cambio de volumen, ¿no?, si va a haber un cambio en la cantidad de agua, pues ese va a ser básicamente un cambio, más bien el cambio de agua va a ser igual al cambio de volumen. Todo el cambio de volumen se está produciendo por la pérdida de agua. ¿No es cierto? Entonces lo único que debo hacer es pues ver cuál es la variación en el volumen y ese va a ser igual a la pérdida del agua. Por tanto, para entrar en esta ecuación, pues lo único que voy a hacer es que voy a tener aquí el volumen inicial, ¿no?, menos el volumen final. Todo dividido esto entre la masa de los sólidos, que es un dato que ya conozco. Y ahora puedo encontrar esto fácilmente porque conozco todos los datos. 196, ¿no? 196.35 menos 157.08. Todo dividido entre la masa de los sólidos, que es 225.59. Y de aquí tenemos ese cambio en el contenido de humedad. Bueno, aquí deberíamos de multiplicar todo esto por 100 para tener el porcentaje también. 17.41%. Muy bien, 17.41%. Esa ha sido la variación de agua o la pérdida de agua total que se ha producido para que se cumplan esas condiciones. ¿Listo? Y hemos terminado el problema. ¿No? ¿Qué les pareció? No me digan complicado. No me digan largo. Lo he hecho largo yo porque he tratado de explicar detalle a detalle, he ido con calma, ¿no? O sea, no digan que es largo. Si uno esto ya domina o dominara estudiando las variables, las definiciones, etcétera, esto lo resuelve en 5 minutos. Claro que entendiendo. Ponle para pensar otros 5, 10 minutos más.